Palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras. 40 minutos, continuamos en ¿Y vos qué pensás? En 102.7 Radio Tortuga. Ahora sí está la columna del politólogo Aurelio Argañarás, hoy titulada Schiaretti y el drama de la Colcha Corta. ¿Es así, Aurelio? ¿No? Así es, bueno. Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira. A ver, Aurelio, empezamos. Tiene su beta cómica lo que le ocurre a Schiaretti y a Unión por Córdoba en estas elecciones. Da la impresión, por momentos, que digamos que hay una suerte de desorientación después de las PASO acerca de cómo encarar esta campaña. Por supuesto, hay cosas sobre las cuales, como en toda campaña, no hay dudas, se puede hacer sin mayores exámenes de conciencia o exámenes acerca de si son buenas o no, como es todo lo que es anuncios de obra. Claro. Por supuesto que eso no es patrimonio de Schiaretti, eso lo hacen todos los gobiernos, claro, digamos, ¿no? Y con mucha más razón cuando falta un poco para las elecciones. Exactamente. Se intensifica. A eso me refiero. Córdoba, por ejemplo, tiene las calles en este momento, digamos, donde se hace difícil transitar porque hay que mostrar que se están reparando todas las avenidas y atendiendo todo lo que no se atendió en las épocas no electorales. Claro. Esa parte después, digamos, toda la cuestión de generar apoyos para distintos proyectos y proyectitos, actos en los cuales se entregan subsidios, todo el ritual que estamos acostumbrados a ver de parte de todos los partidos cuando están en el poder, en periodos preelectorales. Pero cuando yo me refiero a digamos, cierta como estado de confusión, es porque, digamos, en el terreno del lugar desde el cual se habla y de lo que se plantea, aparece el drama de la Colcha Corta. Porque, creo que la sensación que han dejado los resultados de las PASO en Córdoba, donde resultara ganador, digamos. Donde ganó abrumadoramente, Cambiemos, digamos, ¿no? Por un amplio margen, sí. Sí, creo que las dos sorpresas de la elección en Córdoba, sobre todo sorpresas para Unión por Córdoba, fueron el margen digamos, apabullante del triunfo de Cambiemos, por un lado, y por otro, la cosecha de votos por parte de Carro, que creo que también era una cosa no esperada. Digamos, no esperada sobre todo por quienes, como que es el caso de Schiaretti, intentaron en el último tramo, cuando faltaban 2 meses para las elecciones, empezar a elaborar un discurso opositor a Macri. Y digo opositor entre comillas, con toda la ironía que corresponde, porque en realidad durante los casi 2 años anteriores, Schiaretti había hecho tanto por halagar a Macri que ustedes recordarán que había especulaciones acerca de si no iba a ser él su aliado en Córdoba. Bailaban juntos en algún escenario. Sí, se consideraba la posibilidad, inclusive se hablaba de ciertos, y es presumible que eso haya tenido base de realidad, se hablaba de ciertos temores en la UCR de Córdoba
acerca de que Macri podía llegar a preferir como socio electoral en Córdoba a Schiaretti y a Unión por Córdoba y no a la UCR. No me extrañaría que inclusive esos temores hayan tenido algún significado de parte de los radicales para cederle a Cambiemos la primacía en la lista a manos de un candidato que es una perfecta nulidad como Baldassi, que digamos no sabe hablar ni para un club de barrio, y que por supuesto le teme a la posibilidad de un debate público preelectoral, como yo le podría temer a que alguien me quiera mandar a Marte, digamos, no en una nave espacial. Pero resulta ser que en el radicalismo había una suerte de aflicción porque, digamos, el baile de Macri con Schiaretti, digamos, las mutuas simpatías que se manifestaban y se prodigaban uno al otro a lo largo del gobierno de Macri, el hecho ya iniciático de que el del azotismo hubiera hecho casi una campaña explícita a favor del voto por Macri en la segunda vuelta, ¿no? Con la única excepción que yo recuerdo es que no tengo muy claro a qué obedece, es la campaña de la Alejandra Vigo a favor del voto por Scioli. Aurelio, con respecto a esto de las alianzas, en cierta manera, ¿no? En su momento Unión por Córdoba va junto con el kirchnerismo, ¿no? En el gobierno de la Sota. ¿Cuándo? En algún momento. En el 2005. En el 2005. Una alianza muy precaria, perdón. Sí. En el 2005 la incorpora a la lista de candidatos a la Vaca Narvaja, por una negociación entre Néstor y de la Sota. En el 2007 ya no hay una sola elección en el 2007, hay elecciones cordobesas primeros, sí, en las que se produce el fraude a juez contra juez, y en las elecciones nacionales juez se abstiene, juez no presentó listas en ese momento, hay una lista kirchnerista que se improvisa, porque todo el kirchnerismo estaba en el Frente Nuevo de Juez, digamos, ¿no? Y van Unión por Córdoba por un lado y los radicales por otro, y el kirchnerismo queda en una situación prácticamente de acefalía. Ahí donde se despega, en cierta manera, digamos, Unión por Córdoba. Allí estuvo Unión por Córdoba despegada directamente del kirchnerismo. El que jugaba una suerte de neutralidad en las elecciones provinciales era el kirchnerismo, que tenía una descabellada teoría de que jugando a la neutralidad entre juez y de la Sota, o Schiaretti, el candidato a gobernador en el 2007, jugando a la neutralidad, iba a recoger después en las elecciones nacionales los votos de unos y otros. Claro. Entonces eso tuvo un nombre que se llamaba la teoría de las dos canastas. No sé si ustedes se acuerdan, la teoría de las dos canastas, bueno, que era una teoría aparentemente muy pícara, claro, porque bueno, le vamos a sacar todos los votos de Unión por Córdoba y todos los votos de juez, entonces en Córdoba vamos a ganar por el 60%, y en realidad Cristina perdió en Córdoba después de todas las movilizaciones y del escándalo que se armó con el fraude contra juez, y de que el kirchnerismo tuvo frente al fraude ese una posición equívoca. Eso tenía que ver con los huevos, vale decir, poner huevos en las dos canastas. Claro, esa era la teoría supuestamente de picardía criolla, que salió como salen muchas veces las picardías criollas, ¿no? Salió el tiro por la culata. Y Cristina perdió Córdoba contra Labaña, que era en ese momento el candidato presidencial del radicalismo, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Fue un desastre. Fue un desastre fruto de considerar que el del azotismo era un aliado tan digno de consideración como juez. O
realidad ambos eran aliados tramposos y potencialmente fuesen un aliado traicionero, pero en realidad la Unión por Córdoba no era ni siquiera eso, ni siquiera era un aliado traicionero, sino lisa y llanamente un enemigo, en tanto encarnación en Córdoba de una especie de menemismo tardío neoliberal, y en tanto neoliberal enemigo mortal del kirchnerismo. Pero nos hemos ido un poco lejos. Claro, sí. Nos hemos ido un poco lejos. Era para buscar el principio de las cosas. El principio de las cosas, pero el principio más cercano es, digamos, el jolgorio que evidentemente provocó, yo diría que en las filas mayoritarias de Unión por Córdoba, la derrota electoral de Scioli. Ahora, a mí me da la impresión de que en ese momento fueron incapaces de advertir que se les venía la colcha corta. Y se les venía la colcha corta, como en algún momento se le vino al juez una colcha corta que cada vez se le fue haciendo más corta y ya al final era no le tapa nada. Era un taparrabo ya al final. Se les venía la colcha corta porque resulta que les había aparecido una fuerza política, Cambiemos, aliada a un partido relativamente fuerte de Córdoba como el radicalismo, que ocupaba el mismo lugar en que ya estaba situada Unión por Córdoba. Porque ahí también tenemos que ir un poquito para atrás. Unión por Córdoba, o el Partido Justicialista Cordobés, en realidad es una hechura del proceso de apoderamiento del partido por parte de la Sota, que lo transformó de lo que era en otras épocas en una cosa tan diferente que cambió hasta su naturaleza de clase. El PJ cordobés que conocimos cuando éramos jóvenes nosotros, sí, tenía la característica de que triunfaba cómodamente en la capital de Córdoba, triunfaba cómodamente en San Francisco, o sea, triunfaba cómodamente en los núcleos urbanos de la provincia, donde había desarrollo industrial, donde había una clase trabajadora fuerte y una clase media baja popular. Y perdía las elecciones en el interior más conservador, más rural, digamos, más acomodado, donde el partido predilecto era el radicalismo. El radicalismo cordobés, que siempre ha sido, dentro del radicalismo nacional, por lo menos después del surgimiento del peronismo, un partido, digamos, un poco más acá, un partido conservador, digamos, tan conservador como puede resultar la comparación entre Angelós y Alfonsín. Ya entonces con Angelós se había alvearizado el radicalismo. Totalmente. Bueno, Alfonsín también era un alvearizado, si vamos al caso, pero digamos, no solamente alvearizado, sino con un tono conservador, que creo que lo dan figuras como Angelós, como Martínez, el que fue vice de Alfonsín, como Mestre, bueno, en algún momento, ya creo que nadie se acuerda de figuras como Gamón, por ejemplo. Era un radicalismo conservador, derechoso, digamos, por así decir, que convivía con los restos del sabatinismo histórico, donde había figuras, por ejemplo, como el doctor Ilia. Sí, bueno, pero ese radicalismo era el antisabatinismo, este último era el antisabatinismo. Claro, era claro. más bien de origen unionista. Claro. Bueno, ese radicalismo ganaba el interior, sureño sobre todo, y el peronismo ganaba sobre la base de la fidelidad que le tenían las clases
urbanas, particularmente los trabajadores. El mapa electoral de Córdoba de las últimas décadas muestra un cuadro inverso. Nunca ha podido recuperar la capital y ha establecido su base más sólida en las zonas agrícolas ganaderas de la provincia, por eso tuvo, no sé qué quedará de eso ahora, tuvo un baluarte en Río Cuarto, por ejemplo, y en otros lugares del interior. Estaba hablando del PJ actual. Del sí. PJ actual, del Claro. PJ actual. Yo digo que no supieron prever la colcha corta, porque desde el momento de la llegada de Macri, de la aparición de Cambiemos, aparecía en el escenario político nacional y provincial, que es lo que importa para este caso, aparecía un competidor que les disputaba ese terreno. El terreno del mundo agrario, el terreno del conservadurismo, les disputaba ese terreno con la ventaja de que mientras De la Sota o Schiaretti habían pregonado, digamos, cosas como el levantamiento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, Macri no solamente lo había pregonado, sino que lo había llevado a cabo. Entonces tenía muchos más títulos para ser considerado un amigo y una expresión política por parte de ese mundo que los que puede tener Schiaretti y De la Sota, que al fin y al cabo lo que han hecho es esgrimir esas banderas desde el conflicto del 2008 entre el gobierno de kirchnerista y el mundo rural, esgrimirlas contra el kirchnerismo. Pero bueno, han dado también, es cierto, otras muestras de fidelidad, como por ejemplo mantener congelado desde el año 94 el impuesto inmobiliario rural. Desde el año 94. 94. Hay campos, por ejemplo, que están pagando de impuesto inmobiliario rural con un valor fiscal de 700 pesos, 7.000 pesos, y en realidad en lugares como Marcos Juárez, donde ha llegado a valer $30.000 la hectárea. La hectárea, sí. Claro. Más o menos lo mismo que un departamento en Córdoba. Más o menos lo mismo. O sea que imaginémonos con eso el regalo impositivo que le han hecho los gobiernos de Unión por Córdoba al mundo agropecuario, los productores agropecuarios en todos estos años, que tiene una magnitud tan grande que ha desbalanceado el sistema tributario provincial, donde en otra época el impuesto inmobiliario ocupaba un lugar importante y hoy tiene un lugar, digamos, de una significación muy menor. Marginal. Muy menor. Y en realidad ha sido reemplazado como medio de recaudación por el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que sabemos perfectamente que paga el consumidor. Claro, sí. Porque como no es un impuesto a la propiedad, se traslada directamente a los precios. Entonces, en realidad, respondiendo a lo que fue en Córdoba la ola del 2015, con ese récord nacional lamentable que tenemos los cordobeses, de que acá Macri lo votó el 72% de los votos, Schiaretti se plegó a la condición de aliado de Macri con una gran comodidad y yo diría que hasta convicción. De modo que durante todo el periodo del gobierno de Macri, los legisladores de Córdoba no solamente tuvo el baile de Schiaretti y Macri, sino los legisladores de Córdoba votaron en el Parlamento ¿Vos te Nacional. estás refiriendo a ese baile de cola con cola ahí en el escenario? Claro. ¿Cómo se llama? La cumbia... Bueno, Cumbia Villosa. claro. Bueno, sino que lo que es más importante que el baile, los legisladores de Córdoba en la legislatura nacional votaron todo lo que Macri necesitaba desde los fondos buitres, del pago de los fondos buitres en adelante.
Entonces, creo yo que como un proceso electoral exige diferenciarse, porque en Córdoba funciona hace mucho tiempo una especie de partido único neoliberal cordobés que componen tanto Unión por Córdoba como el radicalismo. Pero es visible, para cualquiera que quiera observarlo, el fenómeno, que funcionan como una sociedad, digamos, ¿no? Se votan uno a favor del otro en la legislatura de Córdoba o en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, a la inversa. Allí son los peronistas los que apoyan a Mestre, digamos, ¿no? Y hacen por ahí un cacareo opositor, pero no pasa de eso, responden a las necesidades que tiene el intendente de Córdoba. Y en la legislatura funciona al revés. El Partido Radical, o Cambiemos actualmente, funciona en lo que es trascendental como un aliado de Unión por Córdoba. Entonces, sí. Entonces, digamos, 2 o 3 meses antes de las PASO, Schiaretti, digamos, siguiendo esa lógica, digamos, empezó a actuar como opositor. En los únicos casos en que, digamos, le ha dado a esa condición de opositor una conceptualización, digamos, seria, digamos así, curiosamente ha fungido como opositor desde la derecha. Antes de las PASO, planteando, por ejemplo, el cuestionamiento del déficit fiscal del gobierno nacional y planteando una postura de cuestionamiento y que promovía a su vez el achicamiento del déficit en términos más parecidos a los que puede plantear Esper o los extremistas, digamos, ¿no? Los que quieren, en lugar del gradualismo, entre comillas, de Macri, quieren el shock. Más propenso, más próximo a eso que a lo que podría ser una política popular. Y después de las PASO, creo que de una manera que muestra ya mucha desesperación, ha reclamado en Río Cuarto la supresión de las retenciones a la soja, que creo que sería una catástrofe desde el punto de vista económico y una segunda catástrofe desde el punto de vista tributario para el Estado Nacional. Pero bueno, como se trata de congraciarse con los rurales, ha planteado esta medida extrema y demagógicamente, pero en este caso, tirando la colcha para un lado, aunque queden al descubierto los pies, para tapar el pecho, y en otros, destapando el pecho para tapar los pies. Como ocurre con el hecho de que no puede competir, por ejemplo, en antiobrerismo con Mestre. Mestre es un enemigo de los trabajadores y del movimiento sindical declarado, confeso, agresivo y completamente asumido, porque considera, y tiene razón, de que el electorado conservador del radicalismo, digamos, aborrece todo lo que es movimiento sindical y además ve con muy buenos ojos el ataque que puede hacer a gremios como municipales o como los choferes de ómnibus, ¿no? Entonces, Mestre arremete allí como un abanderado de los conservadores y lo deja descolocado Schiaretti, porque Schiaretti tiene
Unión por Córdoba tiene un cierto sostén, conserva, a pesar de que lleva 20 años de política neoliberal, Históricamente, resabio de... conserva un cierto sostén, una cierta sociedad con los trabajadores, sobre todo con el movimiento obrero de Córdoba. Se siente obligado en nombre de esa sociedad a tener de legislador al secretario general de la CGT de APIEN, se siente obligado a tener en nombre de esa sociedad un ministro o secretario de Trabajo afín a los sindicatos, amable con los sindicatos, cosa que el radicalismo no tendría necesidad de hacer. Pero cuando Mestre lo pone contra la pared con el tema de los choferes de ómnibus y su huelga, y Schiaretti advierte que el público conservador se le está escapando las manos y desplazándose ese Mestre, secunda el proyecto de una ley antisindical, digamos, declarando servicios esenciales al transporte público, a ciertos servicios de salud y demás, y entonces tirando el poncho para arriba se le destapan los pies de nuevo. Claro. Entonces, creo que la ingeniería, esta ingeniería política con la cual se construyó Unión por Córdoba, digamos, tratando sobre la base de ciertas concesiones, digamos, de que no se saliera del espacio político Unión por Córdoba, el movimiento obrero y alguna franja de la clase trabajadora por un lado, y por otro, digamos, se tuviera un sostén firme en el mundo conservador y antikirchnerista rural. Esa ingeniería funcionó bien, perduró cuando el enemigo nacional era el radical, claro, era el kirchnerismo. Claro, sí. Pero no funciona bien cuando se instala en el gobierno nacional y tiene una fuerte presencia en Córdoba alguien que es capaz de sustraerle el apoyo de los sectores conservadores y al mismo tiempo y lo dejaría sin el apoyo de los sectores conservadores, pero sin estar en condiciones de recuperar el apoyo obrero firme, fervoroso, no simplemente resignado, digamos, ¿no?, de la clase trabajadora de Córdoba. Que en realidad la clase trabajadora de Córdoba, si en alguna medida se inclina a favor de Unión por Córdoba contra el radicalismo, es más por una especie de resabio histórico, y porque no hay otra alternativa, porque el kirchnerismo no supo crear en Córdoba otra alternativa diferente, que porque realmente reciba de parte de Unión por Córdoba una propuesta, digamos, que pueda entusiasmar a los trabajadores cordobeses. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, en la nueva situación, la que yo llamo de la colcha corta, la situación, el Unión por Córdoba queda colocado en una especie de no lugar, porque su lugar está ocupado por Cambiemos, y en tal caso, si alguien no quiere respaldar eso, no puede buscarlo, porque es muy poco creíble a Unión por Córdoba como el oponente a Macri, sino que en tal caso se desplaza, aunque haya sido una medida limitada, no más del 10%, se desplaza hacia lo que aparece como una oposición más auténtica y verdadera, claro, que es la que se presentó en las elecciones Carro y que va a representar en estas elecciones, en las elecciones definitivas. Por eso resulta tan inconsistente el planteo de votar por Unión por Córdoba para oponerse a Macri, y en realidad, si uno quiere oponerse a Macri, mal o bien, lo único que hay en la provincia es la lista cabezada por Carro. Esa es la realidad provincial,
que en tal caso será incipiente, será pobre, será, digamos, tendrá, si queremos realmente tener una fuerza nacional popular en Córdoba importante, tendrá que ser construida y remodelada y profundizada, pero está allí. No está de ninguna manera en Unión por Córdoba, que en realidad solamente no convence cuando se presenta como antimacrista, porque todo lo que ha hecho, digamos, hasta las vísperas de las elecciones ha sido secundar a Macri y, digamos, y cantarle loas en todas las tribunas en que han aparecido juntos. Gracias, Aurelio. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal